Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que honestamente ha generado mucho revuelo en las redes sociales y en el mundo de las telenovelas turcas. Y es que hay el drama. Hoy vamos a desentrañar un tema candente, un tema que involucra corazones rotos, promesas incumplidas, especulaciones, y por supuesto, a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque la historia tiene sus giros y momentos impactantes. Para aquellos que aún no estén familiarizados con este fascinante dúo, permítanme presentarles a nuestros protagonistas. Kerem Bürsin, un actor súper talentoso y guapísimo, conocido por su carisma arrollador y su trabajo en series exitosas como Love is in the Air. Kerem ha conquistado a audiencias internacionales con su talento, su encanto natural y su habilidad para dar vida a personajes complejos y memorables. Y Hande Erçel, simplemente espectacular, una actriz con un talento innato y una belleza que hipnotiza a cualquiera que la observe. Hande ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de roles, cautivando al público con su gracia, su profesionalismo y su capacidad para conectar emocionalmente con los personajes que interpreta. Juntos, Kerem y Hande formaron una de las parejas más aclamadas, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Su romance, que floreció a la vista de todos en el set de Love is in the Air, fue un verdadero cuento de hadas moderno. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque, como dice el título, hoy vamos a descubrir qué promesa rompió Kerem Bürsin a Hande Erçel, y el acto que lamentablemente nadie olvida. Analizaremos los detalles de su relación, exploraremos las razones detrás de su ruptura y, por supuesto, examinaremos el impacto que esta separación ha tenido en sus carreras y en la percepción pública de ambos. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, si son nuevos por aquí, les recuerdo que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, novelas, chismes y mucho más. Es gratis y así estarán al tanto de todo lo que sucede en este universo fascinante. Además, no duden en dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y darle un like a este vídeo si les gusta. Su apoyo es muy valioso para mí. Ahora sí, comencemos con este drama. La historia de Kerem y Hande, como ya les dije, comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, se notaba hasta en las pantallas. La conexión entre sus personajes, Eda y Serkan, era palpable, y esa misma chispa traspasaba la pantalla, generando un ambiente de expectación entre los fanáticos. Los besos, las miradas cómplices, las escenas románticas, todo era tan convincente que los fans no tardaron en notar esa conexión especial. La especulación comenzó a circular por las redes sociales y foros de discusión: ¿sería posible que la magia de la ficción se trasladara a la vida real? Y para sorpresa de muchos, la ficción se convirtió en realidad. Empezaron los rumores, las fotos juntos, las declaraciones. Las imágenes de Kerem y Hande tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad y disfrutando de la vida fuera del set, inundaron internet y los medios de comunicación. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando capturar cada instante de su floreciente romance. Finalmente, tras semanas de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja de moda. Eran la envidia de muchos y la admiración de todos. Parecían irradiar felicidad, amor y complicidad. Se veían felices, enamorados y prometían ser una de esas relaciones duraderas que tanto nos gusta ver en el mundo del espectáculo. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, un reflejo perfecto de la historia de amor que interpretaban en la pantalla. Durante su noviazgo, Kerem Bürsin se mostró como un hombre profundamente enamorado y comprometido con Hande. No escatimaba en gestos románticos, declaraciones de amor en redes sociales y momentos que, honestamente, nos hacían creer en los cuentos de hadas modernos. Publicaba fotos juntos, dedicaba mensajes llenos de afecto y cariño, y la mostraba como su prioridad en cada entrevista. Las redes sociales se convirtieron en el escaparate perfecto para su amor, donde compartían momentos especiales, viajes románticos y celebraciones privadas. Y aquí viene la parte crucial, la promesa de la que hablamos. En varias entrevistas y eventos públicos, Kerem habló sobre su deseo de formar una familia con Hande. Mencionó la importancia de la estabilidad, de construir un futuro juntos y, sobre todo, de su anhelo de convertirse en padre. Sus palabras eran sinceras y emotivas, y calaron hondo en el corazón de sus fans, quienes ya soñaban con la boda y los hijos de la pareja.
En una entrevista particularmente memorable, Kerem expresó su deseo de tener 3 o 4 hijos con Hande. Describió a Hande como la mujer de sus sueños, la compañera ideal para compartir la vida y construir un hogar. Estas declaraciones, que en su momento fueron recibidas con entusiasmo por los fans, se convirtieron en el germen de la promesa que más adelante lamentablemente no cumpliría. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esta relación, que parecía tan sólida, llegó a su fin? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y tiene múltiples capas. La ruptura de Kerem y Hande conmocionó al mundo del espectáculo turco y generó una avalancha de preguntas y especulaciones. Rumores, especulaciones y fuentes cercanas a la pareja han hablado sobre diferentes razones. Algunas apuntan a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y aspiraciones profesionales. La intensa carga de trabajo, los viajes constantes y la presión mediática podrían haber afectado su relación, impidiendo que encontraran el equilibrio necesario para mantenerla a flote. Otros mencionan la presión mediática, que, como sabemos, puede ser abrumadora para cualquier pareja. La constante atención de los medios, la invasión a su privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta, podrían haber desgastado su relación, generando tensiones y malentendidos. La exposición pública, la especulación constante y el escrutinio implacable de la opinión pública, sin duda, ejercieron una gran presión sobre la pareja. Y otros, y aquí es donde entra en juego el famoso acto que nadie olvida, señalan una posible infidelidad por parte de Kerem. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre una posible traición fueron muy fuertes. Se hablaba de encuentros con otras mujeres, de mensajes comprometedores y de una situación que, al parecer, habría roto la confianza de Hande. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y especulaciones sobre una supuesta infidelidad, avivando la polémica y generando un ambiente de tensión. Esta situación, sumada a otros factores, habría sido el detonante de la ruptura. La confianza, que es el cimiento de cualquier relación, se habría visto seriamente dañada, haciendo imposible la continuidad de su noviazgo. Y aquí es donde entramos en el acto que nadie olvida. La promesa de Kerem de construir una familia con Hande, de ser un hombre que la apoyaría incondicionalmente y de convertirse en el padre de sus hijos, quedó en el aire. La ruptura, para muchos fans, fue un duro golpe, no solo porque habían idealizado la relación, sino porque sentían que Kerem había faltado a su palabra. La promesa de un futuro juntos, de una vida familiar, se había desvanecido, dejando tras de sí un sentimiento de decepción y tristeza. La imagen de Kerem, construida con tanto cuidado, comenzó a tambalearse. Después de la ruptura, Kerem Bürsin intentó mantener un perfil bajo, pero la opinión pública ya estaba formada. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de apoyo a Hande, otros de crítica a Kerem. La imagen que había construido, la de un hombre romántico y comprometido, se vio empañada. Las acusaciones de infidelidad y la promesa incumplida pesaron sobre él, generando un debate en torno a su carácter y su integridad. La opinión pública, que antes lo adoraba, comenzó a cuestionar sus acciones y sus palabras. Y lamentablemente para él, el acto que nadie olvida persistió en la memoria colectiva. La situación se volvió aún más tensa cuando Hande rehizo su vida. Comenzó una nueva relación con Hakan Sabank, un empresario turco de gran renombre. Hakan, conocido por su éxito profesional y su discreción, ofreció a Hande la estabilidad y el apoyo que necesitaba. Las fotos de Hande feliz con una nueva pareja y disfrutando de una nueva etapa en su vida, intensificaron la sensación de que Kerem había fallado. Verla sonreír y compartir momentos de felicidad con otra persona, reforzó la percepción de que Kerem no había cumplido con sus promesas. La comparación entre ambos hombres se hizo inevitable y, en muchos casos, Kerem salió perdiendo en el imaginario popular. La comparación entre Kerem y Hakan en términos de estabilidad, compromiso y futuro, no favoreció la imagen del actor. Hoy en día, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras. Han participado en nuevos proyectos y han mantenido una vida pública activa. Hande ha cosechado éxitos profesionales, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diversos proyectos, demostrando su talento y versatilidad. Sin embargo, la sombra de su relación pasada y, sobre todo, la promesa incumplida de Kerem, sigue presente. Cada vez que se habla de él, inevitablemente sale a relucir la historia con Hande y el famoso acto que nadie olvida. Los medios de comunicación y los fanáticos siguen recordando la promesa de Kerem de F.
Formar una familia y la comparación con la actual relación de Hande es inevitable. Y es que en el mundo de la farándula las promesas son importantes, especialmente cuando van acompañadas de declaraciones públicas y gestos románticos. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden llegar a su fin. Y también es una lección sobre la importancia de cumplir las promesas y de ser coherente con lo que uno dice y hace. La ruptura entre Kerem y Hande y la promesa incumplida de formar una familia han dejado una huella imborrable en la memoria del público. El acto que nadie olvida es sin duda un punto de inflexión en la imagen pública de Kerem Bürsin. Y aunque el tiempo cura las heridas, es probable que la promesa incumplida siga siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la imagen pública de una celebridad puede verse afectada por sus decisiones y acciones en el ámbito personal. Así que hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema delicado y con muchas aristas, pero creo que hemos logrado abordarlo de forma objetiva y respetuosa, tratando de comprender las complejidades de esta historia. Hemos intentado ofrecer una visión completa, analizando los hechos, las especulaciones y el impacto que esta ruptura ha tenido en las vidas de ambos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta saber que están aquí conmigo compartiendo sus opiniones y su pasión por el mundo del entretenimiento. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem faltó a su palabra? ¿Creen que la opinión pública ha sido demasiado dura con él? ¿Creen que Hande encontró la felicidad que merecía? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Me gusta leer sus perspectivas y saber qué piensan de todo esto. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Así estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.